E dunque credo che agora è un buen momento para demandarte qué lenguas hablas y cómo te empezaste el latino en particular. ¿Qué lenguas hablo? Una demanda difícil. Desde muy chico hablo portugués, turco y inglés. Yo digo que estos son mis lenguas maternas. Claro que siempre tuve siempre oí mucho español también. Tengo familia que vive en España y mi madre hablaba un español muy hermoso, también laboraba con español hablantes. Entonces, portugués, turco, español, francés también, hebreo, un poco de árabe y ahora en este tiempo de pandemia empecé a un curso de hermenesco, empecé a empezarme el hermenesco online y sí, es ansina. Y latino también, claro. Mashallah. Y sí, como empecé a empezarme el latino, es una larga historia. La primera vez que vi que hay una lengua que se llama latino fue en el internet y después, cuando estaba en el liceo, fui a Estambul, pasaron unos días y antiguamente el Museo Judío de la Turquía se topaba en un cal muy hermoso al lado del Corno de Oro en una mall de Karaköy. No sé si conoces bien a Estambul. Un poquitico. Y fui un poquito, fui ahí y vi por la primera vez el Journal Shalom. Tuve mazal porque también fue una de las semanas en que se publica El Amanecer. Y de curiosidad, porque me gustan mucho las lenguas, quería meldar un poquitico para ver si podía entender alguna cosa. Y empecé a meldar y dije, wow, hay muchas cosas aquí en latino que nosotros hacíamos en nuestra casa, porque siempre caracterizábamos las lenguas. Mi mamá también hablaba turco, mi papá también hablaba portugués. Entonces, muchas veces caracterizábamos cosas del turco y del portugués juntos. Y también me acuerdo muy bien que cuando era más chico y pasábamos en veranos en Portugal, cuando yo tornaba a la Turquía, hacía muchos hieros. Por mí eran hieros, caracterizaba mucho cosas del portugués y turco. Entonces, cuando vi que hay una lengua de Vedra, donde hay una cosa muy asemejante, me plació mucho y dije, yo tengo que empezarme esta lengua, es una maravilla. Sí, y a mí me afectó algo semejante y también vi de muy presto que en latino todo es Karishik. Entonces, Saludes desde aquí a la regidora del Amanecer, a Guler Orgun. Y te quería demandar cómo te metiste en contacto con la Gaceta Shalom para enviarles tus artículos y cómo tomaste esa decisión de escribir sobre unos sujetos particulares y no sobre otros. La primera vez que escribí una cosa por Shalom